queremos compartir. Por eso nos alegra mucho que nos puedan recibir en sus respectivos lugares a través de los medios. Les bendecimos en el nombre de Jesús aquí su iglesia Capilla del Rey. Esperamos que durante el transcurso de esta palabra en el día de hoy usted se mantenga allí sintonizado y luego entonces comparta esta palabra que va a recibir de parte del Señor, porque sabemos que Dios va a hablar a nuestros corazones. Su Espíritu Santo está aquí y esa es garantía de que Él nos va a hablar. Amén. Nuestro pastor con nosotros. Dios les bendiga mucho. Si ese aplauso era para mí, he dicho otras veces, es más de lo que merezco. Si era para el Señor, déselo otra vez más fuerte, más fuerte. Uno de los libros de la Biblia que me toca, bueno, todos me tocan, pero en especial es el libro de los Salmos, porque recoge mucha historia de gente de Dios y su trayectoria. A mí me impresiona la trayectoria, lo que ocurre con el paso de los días, trayectoria. Y hay un salmo que trata sobre la vida de un hombre que de seguro todos ustedes conocen, David. Fue escrito por él. David escribió casi 3/4 partes de este libro. Escribió casi 3/4 partes de los salmos. No era un hombre perfecto. No lo era. ¿Sabe que no hay personaje en la Biblia que haya sido perfecto? Solo Cristo. Amén. Él sí. Perfección de hermosura. Cristo. David, un hombre de Dios que procuró servir a Dios, se esforzó por servir a Dios en su generación. En su generación, no vivió soñando con una generación posterior mejor. Sirvió a Dios en su momento, en su generación. A lo que quiero llegar es que una de las cosas que caracterizó la experiencia de David, que podía estar hoy arriba, bien arriba, y en un momento dado podía bajar y estar abajo, bien abajo. Y quiero explicar en qué sentido estoy hablando. Acompáñame conmigo en el Salmo 34. Salmo 34. Yo quiero que mire el subtítulo que tiene ese salmo. Es a donde quiero ir. El título del salmo dice la protección divina. Ahora yo quiero que mire el subtítulo de ese salmo. Salmo de David, lo escribió él. Cuando mudó su semblante delante de Abimelech y lo echó y se fue. Es decir, que Abimelech, conocido también como Aquis en el texto bíblico, lo echó y se fue. ¿Sabe cuándo lo echó? En el momento en que más lo necesitaba. Aquis era rey de los filisteos, gobernaba Filistea, y David se encontraba en uno de los momentos más difíciles en su vida. Huía porque el personaje más poderoso en Israel
lo estaba buscando no para hacerle la vida difícil, para matarlo. El rey de turno, Saúl, procuraba su vida para matarlo, sin él haber hecho absolutamente nada en su contra, nada en contra de nadie. Solo que un día, cuando era apenas un jovencito, tendría oiga bien, entre 12 y 16 años, se ubica la edad de David, cuando un día se enfrentó a un gigante que venía de parte de Aquis, aquel mismo que lo echó. Era un filisteo. Eso tenía David, entre 12 y 16 años de edad. Yo no sé cuántos aquí tienen esa edad. A esa edad, este hombre de quien estamos hablando se enfrentó a un guerrero profesional, gigantesco, sin armamento, solo una honda, porque era pastor, una pequeñita honda, insignificante. Y aquel gigante venía con todo el armamento de guerra. Él mismo era un armamento. Él era un arma, cubierto de armas de pies a cabeza, pero él mismo era un arma, por lo grande que era. Y como Dios le dio una victoria a David, y el pueblo de Israel lo reconoció, hasta cantaron de eso. Saúl estaba ahora en celos. Oiga, aquel cuyo corazón no es recto se enorgullece. Aquel rey se enorgulleció de sí, por eso tuvo celos. Oiga, y donde hay celos, dice la Biblia, hay perturbación y toda obra perversa. ¿No es así como dice el texto? Donde hay celos, hay perturbación y toda obra perversa. Los celos son obra de la carne. Así dice Gálatas capítulo 5. Es una de las obras de la carne, celos. Leo otra vez el subtítulo de ese Salmo 34. Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y lo echó y se fue. Yo quiero hacer un recuento de los capítulos que fueron antes de este para ubicarnos en el contexto. En el capítulo 15, de Primera de Samuel, acompáñame allá, vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 21 y verso 10. Es aquí, en este capítulo, donde se registra lo que ocurrió aquella vez cuando David fue echado de delante de Aquis. Primera de Samuel 21, 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Saúl lo perseguía. Él se fue a Aquis, rey de Gad, que era rey de los filisteos, contra quienes David había luchado y ganado. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David, rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? O sea, los siervos de Aquis le estaban diciendo ahora al rey: pero ¿cómo es posible que tú lo recibas si ese fue el hombre que venció a nuestro imponente guerrero? Fue él, ese jovencito, ahora ya en este entonces casi prácticamente adulto, fue el que cuando era jovencito venció a aquel gigante que tú enviaste a guerrear. Es el mismo, crecido ahora, pero es el mismo.
Verso 12 dice, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, incluyendo al rey, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para haber traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Y el verso 1 del 22 dice, comienza diciendo, yéndose luego David de allí. En ese entonces fue cuando escribió el Salmo 34. Esa fue la ocasión en que escribió el Salmo 34. Tuvo que hasta fingir que estaba loco, porque sabía que su vida corría peligro. Y fue en ese entonces cuando el Salmo 34 afloró. En un momento en que estaba buscando quien lo ayudaba, porque su rey lo estaba persiguiendo para matarlo. Va donde otro rey, pide ayuda y de allí tampoco consiguió ayuda. Antes de eso, los capítulos anteriores a ese, yo quiero hacer un recuento. En Primera de Samuel, no tienen que buscarlo. En Primera de Samuel, capítulo 15, dice que Saúl desobedeció a Dios y fue desechado como rey. En el capítulo 16, David fue ungido como rey de Israel cuando tenía entre 12 a 16 años de edad. Fue ungido. Dios levantó al profeta Samuel y le dijo, ve a la casa de Isaí, que de allí me he provisto de rey. El profeta Samuel había estado llorando todos los días porque escuchó a Dios diciendo, he desechado a Saúl. Y Samuel lloraba, lloraba y lloraba. Y Dios le dijo, no llores más, levántate. Estaba caído, levántate. Yo quiero decirle una cosa, Dios no habla con caídos. Te voy a decir otra vez, le parecerá raro, pero Dios no habla con caídos. Dios lo levanta y le habla. Amén. Levántate y te voy a decir, ve a la casa de Isaí, que de allí me he provisto de rey. Si usted ha leído este pasaje en el capítulo 16 de Primera de Samuel, cuando el profeta llegó, hizo lo que cualquiera otro hubiera hecho. Dio por sentado que el escogido era el mayor, Eliab. Y Dios le dijo, ese no es. Si él no es el otro. Y Dios le dijo, ese no es. Y eran 7. Oiga, eso sucedió durante 7 ocasiones, aquel día. Samuel daba por sentado que el siguiente era ese sí era el que era. Y él le dijo, ese no es. Llegó el tercero y de nuevo, ese tampoco es. Llegó el cuarto, ese no es. Y este hombre se preguntó y le preguntó a Isaí, el patriarca, ¿falta alguien más? Ni el papá se acordaba de él. Ni el padre se acordaba de que le quedaba un octavo hijo. David era el octavo, no contaba. ¿Sabe dónde lo tenía? En el campo, pastoreando unas pocas ovejas, nada prometedor, olía a oveja. ¿Sabe qué es una de las cosas que distingue a un pastor de ovejas? El olor. David olía a ovejas. ¿Sabe que un pastor de ovejas se acicala, se baña y sigue oliendo a ovejas? ¿Sabe que el pastor, el olor de las ovejas lo acompaña de día y de noche? No importa dónde vaya, hasta que pase un tiempo lejos de las ovejas, entonces deja de oler a ovejas, porque vivía con las ovejas.
Ese era David. Estaba en el lugar más apartado, ignorado de todos, menos de Dios. Porque yo quiero decirle, escúchame bien, no importa cuántos le ignoren a usted, Dios nunca le ignorará. Amén. No importa cuánto le desconozcan a usted, Dios le conoce. Y sabe dónde está con precisión. Sabe qué edad tiene, sabe dónde está, sabe qué está haciendo y sabe cómo huele. Mándalo a buscar. Y Dios le dijo, este es. En ese capítulo 16, el aceite fue derramado sobre David y desde aquel entonces ya era rey, pero no parecía rey. ¿Sabe que hay cosas de Dios, que hay momentos que tenemos de Dios algo que no parece? Era ya rey, ungido como rey, pero no parecía. Siguió pastoreando ovejas. Y en el capítulo 17 habla de que el jovencito dejó las ovejas y estaba ahora junto al ejército de Israel, escuchando cuando todos los días, varias veces al día, un gigante se levantaba y vociferaba, retando al ejército de Israel. Y nadie le hacía frente, incluyendo el rey Saúl. Dice la Biblia que todos temblaban de miedo. Hombres guerreros adultos temblaban. Y el jovencito dijo, pero ¿quién se cree este que está hablando contra los escuadrones del Dios viviente? Usted conoce la historia. La enseñamos constantemente. Y la historia dice, la historia bíblica dice, la Biblia dice, y si lo dice la Biblia yo lo creo, que el jovencito se levantó con una honda, disparó a un hombre que estaba cubierto de una armadura. Aquella piedra entró por el único espacio descubierto que el hombre tenía, en la cara, en la frente. El hombre murió. A partir de aquel día se ganó el desprecio y el odio del rey de turno. Sin embargo, el hijo del rey, Jonatán, le declaró amistad a David. Ahora, el hijo del rey de turno, que era a quien legalmente le correspondía el reinado, le está diciendo, tú eres mi amigo, yo te respaldo, yo te ayudo, yo te recibo, aunque iba a ocupar el lugar que le correspondía a él legalmente. Eso es capítulo 18. Además de eso, más adelante, a David le fue dada una de las hijas de Saúl, porque era promesa que quien fuera delante de aquel gigante a luchar, el rey le daría a su hija. ¿Está conmigo? Amén. Era pastor de ovejas en un campo muy apartado y ahora era casado con una hija del rey. Era amigo íntimo del hijo del rey. ¿Usted ve la secuencia? Estaba abajo, de momento subió. Pero en el capítulo 19 dice que David estaba siendo perseguido por Saúl. Y en el 21 David huye de Saúl y llega hasta este lugar, capítulo 21 que acabo de leer, frente al rey de Gad. Oiga, ¿cuál es mi punto? ¿A qué quiero llegar? La vida puede tener altos y puede tener bajos. Tiene también intermedios. La vida puede tomar giros inesperados que no estaban en nuestro programa.
Y eso no es garantizado. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Hay aflicciones en esta vida. De este lado de la eternidad. Se puede estar hoy arriba. Se puede estar hoy, mañana un poco más abajo. Se puede estar mañana un poco más abajo y más abajo. De eso no tenemos control. De eso nadie puede tener control. Control relativo hasta cierto punto. Pero David no tenía control de lo que estaba sucediendo. Él no intentó meterse en problemas con el rey Saúl. Él hizo lo que ninguno de ellos había hecho. Pero si por hacer algo en el Señor, en el celo de Dios, se metió en problemas. Se metió en problemas. David no tenía control de aquello. Había algo de lo cual David tenía control. Y eso hizo. Lo hizo cuando estaba arriba, cuando estaba más abajo y cuando estaba más abajo. Lo hizo cuando estaba en el palacio tocando el arpa para el rey Saúl, porque un demonio lo atormentaba. Así dice la Biblia, que era atormentado por un demonio. Y David, en su talento en el arpa, tocaba, alababa a Dios delante de un rey atormentado por demonios. Y dice la Biblia que el rey era apaciguado mientras David tocaba el arpa y no estaba tocando cualquier cosa. Yo le garantizo que David estaba allí adorando a Dios. El dulce cantor de Israel estaba adorando a Dios. Y aquello apaciguaba a aquel hombre. Le traía un cierto sosiego. Usó David lo que tenía en aquel momento. Pero David, no importa dónde se encontrara, fuera arriba, fuera un poco más abajo, o fuera en el valle, fuera en el monte o fuera en el valle, David tenía presente algo. Que no estaba allí porque Dios era malo. No estaba allí porque Dios lo había abandonado. Si usted lee los Salmos, una de las cosas que más resalta es David confesando la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Entonces, ahora yo quiero que usted me acompañe otra vez al Salmo 34, con el cual comencé. Por cierto, en el capítulo 22, David llegó a una cueva. Huyendo, llegó a una cueva. Cuando huyó delante de Aquis, el rey de Gat, llegó hasta una cueva. Oye, no estaba solo, estaba acompañado, bien acompañado. De 400 hombres amargados, endeudados, proscritos de la sociedad, huyendo. Esa era la compañía de David. Nadie más quería acompañarlo. Salmo 34. Ahora quiero leer el contenido de este salmo. ¿Qué hacer para salir de las cuevas? Ahora David estaba en una cueva. Huyendo de Aquis, estaba en una cueva. ¿Qué hacer para salir de las cuevas? Yo dije que no tenemos control de eso. No tenemos control de las circunstancias. No siempre lo tenemos. Pero tenía control de algo. No importa dónde me encuentre, dijo David, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Ahí estaba en la cueva. Que en la cueva de Adulam yo puedo adorar, sí. Que en la cueva yo puedo adorar, sí. Que en la cueva se puede adorar, sí se puede adorar. Aún acompañado de 400 prófugos de la justicia, endeudados, amargados, sí yo puedo adorar. Y eso hizo, en la cueva adoró, bendeciré a Jehová en todo tiempo.
¿Cómo se sale de esa cueva? ¿Cómo se sale de allí? ¿Cómo se sale de una cueva? ¿Cómo se sale de ese lugar, de esa posición? Le preguntaría a David y me diría, mantente adorando. Que si todo cambia, no cambies tú. Si las circunstancias cambian, no cambies tú. Adora. Donde estés, adora. Recuerda quién es tu Dios. Mantén eso definido y claro y adóralo. Allí en la cova, adora. ¿Dónde será que no podremos adorar? ¿Dónde será que se puede interrumpir nuestra relación con Dios? ¿Qué nombre tiene esa cueva? No importa cuán profunda sea esa cueva. Si allí yo adoro, allí Dios recibe mi adoración para que la cueva, escucha bien, no sea permanente. Porque de esa cueva saca a Dios. Un hombre, su predecesor, Saúl, nunca salió de la cueva. En la cueva murió. Y dice la Biblia que terminó suicidándose. Es uno de los primeros casos de suicidio en la Biblia. Rey Saúl se lanzó sobre su propia espada, que había sido herido en combate, y no vio más salida. Y lanzándose sobre su espada, así murió. También murieron sus hijos. Y de quien Dios había dicho que iba a ser ungido por rey de Israel, ahora morían deshonra, en absoluta deshonra, fuera del momento de lo que Dios quería para él. Pero este hombre, David, se mantuvo adorando aún en la cueva. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. En la cueva, mantente adorando. En la cueva, mantén esa relación con Dios, porque la cueva no vino para siempre. ¿Sabe quiénes son los que se quedan en la cueva para siempre? Los que perdieron de vista a Dios, sacaron a Dios de la ecuación y nunca más salieron de allí. Próximo verso. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. ¿Sabe qué es lo segundo que yo tengo que hacer para salir de la cueva? Recordar que no estoy solo. Nunca se aísle. El aislamiento, escuche bien, el aislamiento no es de Dios. Lo digo otra vez, el aislamiento no es de Dios. Siempre que hay aislamiento, ha mediado alguna condición que llevó a una persona a separarse cuando debía estar relacionado. Porque Dios nos hizo como seres gregarios, no solitarios. Por eso Dios creó al hombre y vio que no era bueno que estuviera solo. Así que dice el texto en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea para él. Y no es bueno que el hombre y la mujer estén solos. Por eso Dios nos dio familia. ¿Y cuándo es que alguien se aísla y rompe esos lazos? ¿Sabe que la Biblia habla de la disolución? Escúcheme bien. La Biblia habla de la disolución. Dice en Efesios, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Sabe qué es disolución? El rompimiento de lazos familiares. Eso es disolución. Dice Efesios, si vives embriagándote, eso provocará disolución, rompimiento de lazos familiares.
Y eso tampoco es de Dios. Engrandeced a Jehová conmigo, está hablando en plural, y exaltemos a una su nombre. Recuerda que somos parte de un cuerpo y que no estamos llamados a ser solitarios. Parte de un cuerpo, no solitario. Oiga, hay una experiencia en el Señor personal. Es personal. Pero hay una experiencia corporativa, la de cuerpo. ¿Y por qué? Dios ha dispuesto que eso sea así. Amén. Por eso la Biblia enseña, no dejes de congregarte. Cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, cuando atravieso por una cueva, no es momento de dejar de congregarme. Cuando estoy atravesando por una cueva, no es el momento para desligarme y aislarme. Porque en el aislamiento no hay nada bueno. Allí no hay nada de parte del aislamiento, no es de Dios. Verso 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y habla de temores en plural. Yo busqué a Dios y me libró de mis temores. Hay gente que tiene temores, aunque no están en una cueva. Aquí este hombre estaba en una cueva, estaba en un valle, en un lugar bajo, y dice, yo busqué a Dios y me libró de mis temores. Escúcheme bien. ¿Sabe cuál es la antítesis del amor? El temor. Alguien diría, la antítesis del amor es el rencor. No. La antítesis del amor es el temor. Porque él dice, 1 de Juan capítulo 5, que el perfecto amor echa fuera el temor, no el rencor. Es el temor. El temor que en última instancia llega a expresarse en temor a la muerte. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Sabe quién está hablando ahí? Un hombre que sabía que necesitaba depender de Dios. Y ahí a ese punto quiero llegar. Sabía que necesitaba depender de Dios, porque de aquella cueva solo Dios lo sacaba. Son cosas que Dios solo Dios puede hacer. Y este hombre estaba confesando su dependencia de Dios. De aquí solo me sacas tú. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando estoy en la cueva? Mantén la adoración. Mantén la adoración. Recuerda, engrandece a Dios, recuerda que eres parte de un cuerpo. Busca a Dios y Él te librará de todos tus temores, de todos. Oiga, en la Biblia hay, en los Salmos, hay gente expresando dolor, angustia y hasta dudas. Oye, hasta dudas. Y nunca hubo una declaración de parte de Dios de que no podía tener ninguna de esas. Pero cuando hay expresiones de temor, entonces sí. Entonces sí. Puede haber dolor, puede haber angustia, pero que no haya temor. ¿Sabe por qué? Porque el temor cierra todos los caminos. Porque el temor incapacita
Porque el temor pone el lazo al hombre, lo amarra, lo ata. El temor es todo lo opuesto al amor y al amor de Dios. Y yo quiero decirle, no importa en qué momento de su vida, sea arriba, sea abajo o sea un poco más abajo, allí Dios nunca estará ausente. Él estará siempre presente. Amén. Y de allí lo quiere sacar, no es la voluntad de Dios que quede allí. No, nuestra vida no fue creada para estar allí. Allí no lo quiere Dios. Y si le mira a Él, de allí saldrá y sus pies serán puestos sobre peña, y lo que en un momento para otro fue causa de destrucción, se convertirá entonces en causa de testimonio. Testimonio. Yo estaba en la cueva. 34 dice, Salmo 34 dice, yo estuve en la cueva, pero allí Dios me escuchó y ya allí Dios me libró, y de la cueva salió, y un día David pasó a ser el rey de Israel, a lo cual había sido ungido. Dios quiere cumplir su propósito en usted. La cueva es permitida por Dios por un tiempo, pero no quede allí. No quede allí. Ese no es el destino final. Es importante que allí usted mire a Dios, usted le adore, que se mantenga. Las circunstancias pueden cambiar, pero que no cambie nuestra adoración, que no cambie nuestra dependencia de Él, que no cambie nuestra opinión de Dios, y que bajo ninguna circunstancia hablemos mal de Él. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dígalo conmigo, Dios es bueno. Estemos puestos de pie. Señor, este pueblo y yo estamos declarando, estamos diciendo que tú eres bueno. Que tú eres bueno, Señor. Y que no importa en qué circunstancias estemos diciéndolo, en qué momento estemos, estamos diciendo tú eres bueno. Señor, y te miramos a ti, oh Dios. Te miramos a ti porque de toda cueva nos vas a sacar. De allí nos vas a sacar. Y nuestros pies serán puestos sobre lo alto. Señor, y pisaremos sobre lo alto. Porque tú eres bueno y no abandonas la obra de tus manos. Ah, Dios. Decimos en esta hora, Padre eterno, que tus pensamientos para nosotros son de continuo el bien. Lo creemos, lo declaramos y te damos gracias. Te damos gracias. Te damos gracias. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Dele fuerte un aplauso.